Buenos días, continuamos con los cursos virtuales de la asignatura de Fisiología del Ejercicio 1 que se están realizando en el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Cádiz. Mi nombre es Cristina Casals y pueden contactar conmigo a través del campus virtual, mi email personal y además destacar que se ha creado el Instagram de UCAFIS 2020 donde se publican infografías de esta asignatura y otras de interés del grado. Sin más, comenzamos con el tema 7. El tema 7 consiste en el sistema respiratorio. Y dentro de este tema los objetivos que vamos a plantear son los de describir la morfología funcional del sistema respiratorio, entender el proceso de la ventilación pulmonar y el papel de las presiones y los músculos, analizar y comprender los factores que influyen en la ventilación pulmonar y por tanto conocer los volúmenes y las capacidades pulmonares, comprender el intercambio de gases en la respiración externa e interna y cómo se transportan estos gases a través de la sangre. Y por último, describir qué factores intervienen en la regulación de la ventilación. Bueno, pues comenzaremos con las funciones del sistema respiratorio. La respiración tiene tres funciones distintas: la ventilación pulmonar, la respiración externa y la respiración interna. La ventilación pulmonar es lo que se conoce comúnmente como respiración, que sería el proceso por el que entra y sale el aire en nuestros pulmones, que también se llama inspiración y expiración. Por otro lado, el intercambio de gases, en concreto el oxígeno y el dióxido de carbono, tendríamos dos procesos, la respiración externa y la interna. En la externa se va a realizar en los pulmones y sería el intercambio de gases entre el alveolo y los capilares sanguíneos pulmonares. Desde esta zona la sangre va a recibir el oxígeno y va a entregar el CO2. Luego tenemos la respiración interna en los tejidos, que sería el intercambio de gases entre los capilares tisulares y las células, donde la sangre que había sido oxigenada en los pulmones pasa a ser sangre desoxigenada, ya que se entrega oxígeno al tejido y se recibe el CO2. Entonces, en la respiración va a entrar el aire a través de la nariz, que las demandas de aire son muy elevadas, también se utiliza la boca, y en este sentido la respiración nasal presenta ciertas ventajas, ya que el aire se va a calentar mejor, se humidifica y además sirve como un filtro, porque el polvo y otras partículas se van a quedar adheridas a la mucosa nasal. Y entonces, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirven los mocos? Pues sirven porque va a reducir la irritación y el riesgo de enfermedades respiratorias. Bueno, desde la nariz y la boca, el aire va a pasar por el resto del sistema respiratorio y por tanto va a viajar por la faringe, la laringe, por la tráquea, los bronquios y los bronquiolos, hasta que finalmente va a llegar a los alveolos, que tenemos aquí representados un poquito más grandes. En estos alveolos, como vemos están capilarizados, se va a realizar la respiración externa, donde hemos dicho que se oxigena la sangre, se le aporta el oxígeno y se recibe el CO2. Ahora jugará un papel esencial el sistema cardiovascular, ya que tiene que llevar esta sangre hacia el resto de tejidos del cuerpo, donde se va a producir la respiración interna, en la que hemos dicho que se aporta el oxígeno a los tejidos y se recibe el CO2 de estos tejidos. ¿Y por qué se realiza esta respiración interna? Pues porque dentro de las células, en el interior, también se realizan diferentes reacciones metabólicas para conseguir la síntesis de ATP, para conseguir energía, y a esto se le llama respiración celular. En esta respiración celular que hacen las células para el mantenimiento de sus funciones vitales, también la célula consume oxígeno y produce CO2, y por eso tenemos que asegurar el aporte de oxígeno a todas las zonas del cuerpo y debemos eliminar este CO2 a través de la respiración. Bueno, si atendemos a la morfología funcional del sistema respiratorio, a nivel morfológico tendríamos dos zonas. Una zona de conducción, que sería por donde se conduce el aire, una zona de paso desde la nariz o la boca hasta la zona respiratoria, donde se realiza el intercambio de gases. La zona de conducción, como hemos dicho, no es solamente una zona de paso, sino que también sirve para calentar, para humidificar y para filtrar o limpiar el aire. En la zona respiratoria tendríamos los bronquiolos respiratorios y los alveolos terminales.
y es donde se produce esta respiración externa. Bueno, los pulmones son estructuras anatómicas que pertenecen al aparato respiratorio, como bien sabéis, y se ubican en la caja torácica. Ahora, aclarar que no están pegados a las costillas en esta caja torácica, sino que se suspenden en los sacos pleurales, están suspendidos. Estos sacos pleurales, ¿qué van a hacer? Pues van a recubrir los pulmones, protegiéndolos, y además tienen una fina capa de líquido, o lo que se le llama fluido pleural. ¿Para qué tienen un líquido? Pues para reducir la fricción durante los movimientos respiratorios y evitar irritación. Podemos diferenciar dos capas, la pleura parietal, que sería la capa externa, y la pleura visceral, que sería la capa más interna que revista los pulmones. Bueno, el intercambio de gases entre el alveolo y la sangre en la respiración ocurre por difusión y tiene que atravesar, por tanto, la membrana respiratoria, que está compuesta por la pared alveolar, la membrana basal epitelial, la membrana basal capilar y las células endoteliales del capilar. ¿Y qué significa que atraviese por difusión? Pues las moléculas tienen diferentes formas de atravesar membranas. Tendríamos un transporte activo en el que se requiere ATP, se requiere un gasto de energía, y un transporte pasivo, que no requiere el uso de energía. Entonces, en este caso, dentro del transporte pasivo, habría una difusión facilitada en la que se requiere que ciertos canales se abran para el paso de esta molécula, y luego tenemos una difusión simple, que es de la que estamos hablando. ¿Cómo se produce esta difusión simple? Pues el oxígeno y el dióxido, que son moléculas pequeñas, pueden atravesar por estos huecos que hay en la membrana, hay unos pequeños poros, pueden atravesarla y pasar de un lado a otro libremente, sin necesidad de energía y sin necesidad de canales. Por cualquier sitio pueden atravesarla. ¿Y cuándo deciden si atraviesan esa membrana o no? ¿Qué factor es el que hace que ocurra esto? Pues el gradiente de concentración. Entonces, aquí vemos cómo a este lado de la membrana hay mucho CO2, hay una concentración alta. Y a este otro lado de la membrana hay poca concentración. Esta diferencia de concentraciones, este gradiente de concentración, va a hacer que el dióxido pase desde este lado hacia el lado que está ahora mismo abajo, ¿vale? Y atraviesa la membrana por este factor que realiza la cantidad de dióxido o de oxígeno que hay a un lado o a otro. Va a tender a realizar este movimiento hasta que se igualen las concentraciones a un lado y otro de la membrana. Como hemos dicho, recuerdo que es un transporte pasivo, no requiere de energía, ¿vale? Es una difusión simple. Y es un fenómeno espontáneo que ocurre por esta diferencia de gradiente de concentración. Bueno, ya conocemos esto por encima, esto es lo que vamos a ver a lo largo del tema, esta es la respiración, y ahora vamos a ir a detallarlo un poquito más en profundidad. Entonces vamos a comenzar con la primera función que hemos visto, que sería la ventilación pulmonar, ¿vale? La que hemos dicho que es coger y expulsar el aire, inspirar y expirar. Bueno, pues esta ventilación es por tanto un flujo de aire que es un volumen de aire que se mueve, ¿no? Que inspiramos y expiramos. ¿Y a qué se debe? Pues se debe, importante, a la diferencia de presiones que se producen pues, en la contracción y la relajación de la musculatura respiratoria. ¿Y cómo influye la presión? Pues si la presión alveolar es menor que la presión atmosférica, porque siempre vamos a estar comparando la presión de dentro del pulmón con la presión que tiene la atmósfera para ver si entra o sale el aire, si la presión alveolar es menor que la de la atmósfera, el aire va a entrar en los pulmones y por tanto se va a producir una inspiración. Y por el contrario, si la presión alveolar es mayor que la presión de la atmósfera, el aire va a salir de los pulmones y se va a realizar una expiración. Entonces, ¿cuál es la presión atmosférica? La atmósfera tiene una presión de 760 milímetros de mercurio. La presión atmosférica a nivel del mar, ¿vale? Si subimos altitud, pues esto ya cambia. Vamos a estar hablando de esta situación a nivel del mar y en reposo. Bueno, cuando vamos a inspirar, estamos en reposo, se va a realizar una contracción de la musculatura inspiratoria. ¿Qué va a ocurrir al contraerse la musculatura inspiratoria? Pues
se va a contraer el diafragma. Entonces, si tenemos nuestra base, el diafragma, que está aquí arriba, va a tirar hacia abajo, ¿vale? Y por lo tanto los pulmones van a tener más hueco también para bajar. Y luego tenemos los intercostales externos, que esta caja torácica, como hemos dicho, se está abriendo por abajo, también va a hacer que se expanda, que haya mayor volumen en la caja torácica tirando hacia fuera de las costillas y del esternón. Al aumentar la caja torácica va a haber más espacio, los pulmones también tienen más espacio para llenarse y por tanto se reduce la presión intrapulmonar. Entonces la presión ha bajado, es menor que la de la atmósfera y esto va a hacer que se produzca la entrada del aire. En reposo estos cambios de presión son muy pequeños, con 3 milímetros de mercurio suficiente para generar una diferencia suficiente y que el aire entre desde la atmósfera al interior de los pulmones. Ahora, ¿qué ocurre cuando hemos expirado? Pues para producir la expiración simplemente se relaja la musculatura inspiratoria, el diafragma que había bajado vuelve hacia arriba a su posición inicial, vemos aquí cómo está subiendo, y los intercostales externos que estaban tirando de las costillas y del esternón hacia afuera se relajan y vuelven otra vez a su posición en reposo. Entonces esta relajación de la musculatura inspiratoria al final lo que produce es que otra vez se haga más pequeña en la caja torácica y entonces, como hay menos espacio, aumenta la presión y esto obliga a que salga el aire hacia la atmósfera, hacia afuera, a que salga desde los pulmones hacia afuera en la expiración. Bueno, esto lo tenemos también representado en esta diapositiva que pueden ver. Y ahora, estas diferencias de presiones que hemos visto que pueden ser pequeñas, de 3 milímetros de mercurio para que cambie el aire, hemos estado hablando de presión, hemos estado hablando del tamaño de la caja torácica. Esto está basado en la ley de Boyle, que la ley de Boyle establece que la presión que ejerce un gas es inversamente proporcional a su volumen. Por tanto, si tenemos un volumen grande y la cantidad de aire, va a haber poca presión. Si tenemos la misma cantidad de aire y vamos a ir reduciendo el volumen, va a haber mucha más presión, ¿vale? Entonces, si tenemos este dibujo de aquí, podemos ver como que el pistón sea en realidad el diafragma, si a esto lo giráramos, ¿vale? Cuando el diafragma tira hacia abajo, va a hacer que haya más volumen. Cuando el diafragma se relaja y tira hacia arriba, va a hacer que haya menos volumen. Al haber menos volumen, hay mayor presión y al haber más volumen, hay menos presión. Bueno, entonces, la inspiración hemos dicho que es un proceso activo, siempre es un proceso activo. ¿A qué me refiero con activo? A que requiere la contracción de la musculatura inspiratoria. Sin embargo, si os habéis fijado, cuando hablábamos de la expiración hemos dicho que la musculatura inspiratoria se relaja. Por lo tanto, sería un proceso pasivo. Sin embargo, la expiración no es siempre un proceso pasivo. Hay veces que también requiere de una contracción de la musculatura expiratoria y entonces pasaría a ser un proceso activo. Un ejemplo, pues si quiero inflar un globo. Si quiero inflar un globo tengo que hacer un esfuerzo, ¿vale? Lo mismo ocurre durante la realización de ejercicios físicos. O al hacer una prueba de espirometría en la que yo intento hacer una inspiración máxima y una expiración máxima. Entonces, coger todo el aire posible y luego soltar todo el aire posible lo más rápido, ¿vale? Entonces, esto lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Aquí vemos la respiración normal, tranquila, por lo que hemos estado hablando, la musculatura que hemos mencionado, y ahora vemos la ventilación forzada. Entonces, en la inspiración forzada que vemos a la izquierda y abajo, además de que se contraiga el diafragma y los intercostales externos, se van a contraer también los escalenos y los esternocleidomastoideos. Estos escalenos y esternocleidomastoideos van a añadirse a la fuerza que ya realizaba el diafragma en los intercostales externos y por lo tanto se va a generar más fuerza para intentar expandir la caja torácica de una forma más drástica y más rápida también. Por lo tanto, la diferencia de presiones ahora podéis ver cómo va. De 3 milímetros de mercurio que hacíamos en reposo hasta una diferencia de 20 milímetros de mercurio cuando realizamos, por ejemplo,
ejercicio físico cuando intentamos realizar una inspiración máxima forzada para una prueba de espirometría. Bueno, pues luego tenemos la inspiración forzada. Esta inspiración forzada ya no solamente requiere la relajación de la musculatura inspiratoria, sino que además de relajarse toda esta musculatura, se va a contraer también la musculatura abdominal y los intercostales internos para intentar cerrar más la caja torácica. Entonces tenemos nuestra caja torácica que vamos a decir que en reposo es así. En una inspiración se expande, cuando se relaja la musculatura inspiratoria vuelve a lo normal. Pues aquí lo que vamos a hacer también es contraer la musculatura de la expiración para cerrar aún más esta caja torácica. Y por lo tanto se puede generar una diferencia de presiones de 30 milímetros de mercurio o incluso más. Ahora, para que esta ventilación, este aire entre y salga, ¿qué factores van a intervenir? Pues los que vemos en esta diapositiva, que ahora vamos a hablar de uno en uno de forma más detallada. Tenemos la distensibilidad. ¿Qué significa esto? Pues es la capacidad de dilatarse o la capacidad que tiene el pulmón para poder expandirse. Que cuando intentamos expandir la caja torácica, los pulmones también se expandan, aumenten su volumen. Eso es la distensibilidad. A la hora de aumentar su volumen, pues hay otras dos propiedades que van a ir en contra de esta distensibilidad. Tendríamos la elasticidad, que va a ser la capacidad que tiene un cuerpo para volver a la posición inicial después de haberse extendido. Por ejemplo, cuando cogemos una banda elástica, la estiramos, ¿vale? Que sería la distensibilidad. La hemos expandido, por así decir, la hemos estirado y ahora va a generar una fuerza, que con eso es por lo que trabajamos, para volver a su posición inicial. Va a generar una tensión que me impide poder distendir más, me impide poder extender más, ¿vale? Según la resistencia que tenga, según la capacidad de elasticidad. Cuanto más elástica vaya a ser, esta fuerza tiene. Y ahora, otra cosa que influye es la tensión superficial que ejerce el líquido. Vosotros habéis visto gotitas de agua. ¿Por qué se queda la gotita de agua en una especie de pelota? Pues porque las moléculas de agua tienen mayor atracción por otras moléculas de agua que por el aire. Entonces se genera esa tensión y esa fuerza de atracción entre las moléculas del agua, que hace que podamos ver una gotita y no que se haya quedado completamente repartida, sino que tiene cierta tensión superficial que hace esa forma. Si a lo mejor la tocamos, la apretamos, se puede eliminar esa gotita que se ha creado, ¿no? Bueno, pues esta tensión superficial del líquido que rodea a los alvéolos va a ejercer una fuerza hacia el centro del alvéolo y por ello tiende a colapsarlo, va a ir en contra de la distensibilidad, ¿vale? Entonces, estas dos fuerzas, tanto la de la elasticidad como la de la tensión, va a actuar en contra de la fuerza de la de distensibilidad. Al hablar de ventilación pulmonar y de este flujo de aire, tenemos que destacar que este flujo va a depender de la diferencia de presiones, como hemos comentado anteriormente, y también de la resistencia. Entonces, como vemos en esta fórmula, cuanto mayor sea la diferencia de presiones, mayor va a ser el flujo y más rápido va a ocurrir, pero va a verse también influenciado por la resistencia de una forma inversa, ¿no? Cuanta más resistencia suponga o mayor resistencia tenga en las vías respiratorias, menor flujo, aunque tengamos la misma diferencia de presión. Le va a costar más, va a necesitar más fuerza para pasar a través de esas vías respiratorias. Entonces, esta resistencia de las vías respiratorias viene determinada por diferentes factores. Los dos primeros son factores constantes, por eso nos interesan menos, que sería la longitud de las vías y la viscosidad del aire. Sin embargo, la radio de las vías sí que nos va a interesar bastante. En este sentido, las vías que tienen mayor diámetro tienen menos resistencia, ya que son más grandes y cuesta menos a ese flujo de aire pasar por ahí. Como si tuviéramos que meter aire por un sitio, ¿vale? Si nosotros lo estamos empujando, pues cuesta menos y es más grande. Un ejemplo, pues tenemos un balón que se ha pinchado.
Si se ha pinchado con un agujerito muy chico, va a tardar mucho tiempo en deshincharse. Sin embargo, si le hacemos un agujero de este tamaño o de una pelota de tenis, enseguida se va a deshinchar porque el flujo de aire pasa mucho más rápido ya que hay menor diámetro, menor radio y menor resistencia, ¿vale? Bueno, en fisiología del ejercicio, si hablamos de ventilación pulmonar, tenemos que destacar la variable de ventilación por minuto. ¿A qué se refiere esta ventilación por minuto? Pues como su nombre indica, a cuánto flujo, hemos estado todo el rato hablando de flujo, pues cuánto flujo de aire se mueve en un minuto. Y para eso atendemos a estas dos variables que se llaman volumen corriente y frecuencia respiratoria. Como vemos, la ventilación minuto se expresa en litros por minuto. También lo podéis ver en mililitros por minuto. Y por tanto necesitamos una variable que me dé los litros, que me dé el volumen, que sería el volumen corriente. El volumen corriente o volumen tidal, que son sinónimos, cualquiera de los dos, sería el aire que circula en una expiración y en una expiración normal. Cuando estamos hablando de reposo, pues suele ser de medio litro. Y luego, ¿qué vamos a ver? Vale, yo cada vez que inspiro y expiro tengo un volumen corriente de medio litro, pero ¿cuántas veces he respirado a lo largo del minuto? Pues eso sería la frecuencia respiratoria, cuántas veces respiras, y lo normal es que sean unas 12 ventilaciones por minuto. Entonces, la ventilación minuto, ¿cómo se calcula? Multiplicando 0,5 por 12 y me daría 6 litros por minuto, ¿vale? Bueno, no todo este volumen de ventilación por minuto se va a utilizar en el intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque, por un lado, hay aire que se va a quedar en lo que se llama espacio muerto anatómico, que es que se queda por estas vías de conducción donde hemos dicho que no hay ningún intercambio gaseoso, no hay una respiración externa. Entonces se quedan esos espacios y no puede realizar su función ese aire. Pero luego además, en la zona respiratoria, algunos de los alveolos no funcionan o no funcionan por completo, funcionan solamente parcialmente. Y entonces la suma de todo esto va a hacer lo que se conoce como espacio muerto fisiológico. Aclarar que este espacio muerto fisiológico no es que tengamos partes de nuestro cuerpo que no están vivas, eso sería necrosis, sino que su función fisiológica, en este caso de respiración, no la están llevando a cabo, simplemente. Entonces tendríamos la ventilación, que recordamos que es volumen corriente por frecuencia respiratoria, a lo que le tendríamos que restar este espacio muerto fisiológico para ver cuánto se utiliza en el intercambio gaseoso. Bueno, pues se estima que en un adulto, en una persona adulta sana, el 70% del volumen corriente llega a la zona respiratoria, lo cual serían unos 350 mililitros. Y el resto va a permanecer en el espacio muerto anatómico. A esto se le conoce también como el volumen de ventilación alveolar, ¿vale? Que sería el volumen de aire que va a llegar por minuto a los alveolos y otras estructuras respiratorias y participa en este intercambio de gases. Bueno, pues todo esto es de interés tanto para el ámbito de la salud como para el ámbito del rendimiento deportivo. Se ampliará también en la asignatura de fisiología. Pero ¿cómo se mide esto de ventilación y tal? Pues se realizan a través de pruebas de espirometría, que vais a ver en mayor profundidad en esta asignatura, en la práctica correspondiente a las pruebas de espirometría en reposo. Entonces, ¿qué hay que realizar? Normalmente se tapa la nariz y se inspira o expira lo máximo posible a través de la boca y se registra, ¿no? También se puede realizar con una mascarilla de gases donde te tapa tanto la nariz como la boca. Entonces, al colocar la mascarilla podemos realizar la expiración sin tener que poner unas pinzas para que se haga solamente por la boca. Bueno, una de las variables de interés al hacer esta espirometría, una de las que destaca, es el volumen expiratorio forzado en un segundo. ¿Qué es esto? Pues es un volumen que se realiza en una expiración forzada y vamos a medir el volumen que sale en el primer segundo, ya que si aquí tenemos, ¿vale?, este volumen de expiración que va saliendo, es importante que seamos capaces de llegar a un pico alto en el primer segundo. Podemos hacer una curva que es similar, pero que viene por aquí,
Y al final el volumen expiratorio puede ser el mismo a los 6 segundos, pero en el primer segundo es deficiente. Y esto podría suponer que hay alguna patología obstructiva, que se tiene la musculatura debilitada y por lo tanto sería necesario estudiar este caso. Bueno, ¿qué otras variables nos da la espirometría? La espirometría es un análisis tanto de los volúmenes como de las capacidades pulmonares que tenemos. Entonces vamos a comenzar con los volúmenes que miden, los volúmenes que se miden en una espirometría. En la espirometría, como veis, se van a ver volúmenes así, representados con mesetas, por así decir, con montañitas. Bueno, pues empezamos a medir aquí que vemos una inspiración normal, una inspiración que se produce en reposo. Y aquí se ha relajado la musculatura inspiratoria y se realiza una expiración normal. En cambio aquí vemos como hay una montañita mucho más alta y por lo tanto vemos como ha habido una inspiración máxima forzada. Y luego vemos la expiración que no para aquí, como ocurría cuando hacemos las inspiraciones y las expiraciones en reposo, sino que, como dijimos, después de llevar la caja torácica a la posición normal de reposo, sigue espachurrando, por así decir, la caja torácica y sale más aire aún del que hemos cogido, ¿vale? Del que hemos inspirado. Entonces, se expira más aire del que se inspira en la expiración forzada. Bueno, luego ya ha vuelto a hacer inspiraciones y expiraciones normales en reposo. Por lo tanto, en esto vemos como ha habido una espirometría donde se le ha pedido a la persona que inspire lo máximo posible y que expire lo máximo posible. Si estuviéramos ante una prueba de esfuerzo, veríamos más inspiraciones más grandes seguidas, no una tan grande en un momento y después de aquí. Bueno, pues vamos a ir analizando los volúmenes que nos da esta espirometría. En primer lugar tenemos el volumen corriente, que sería el volumen de aire que se inspira y se expira en un ciclo respiratorio normal, que ya lo hemos definido antes, se le conoce como volumen corriente o volumen tidal. Bueno, ahora que tenemos el volumen inspiratorio de reserva. ¿Esto de reserva qué es? Al que puedo llegar cuando hago una inspiración máxima forzada. La capacidad, bueno, en este caso el volumen que puedo tener extra al volumen corriente en una inspiración. Luego tenemos el volumen expiratorio de reserva, que sería la cantidad máxima de aire que puede expirarse después de una inspiración forzada. Entonces he hecho una inspiración forzada, he venido hasta aquí arriba, expiro y veo mi volumen máximo de expiración, ¿vale? Entonces, esto puede llegar a ser una expiración adicional de 1,2 litros o más. Y luego tenemos el volumen residual que está aquí abajo, que es un volumen de aire que nunca llega a salir de los pulmones. Siempre se queda, aunque haya una expiración máxima forzada y se haya contraído toda la musculatura expiratoria al máximo, los abdominales y tal, algo de aire va a quedar en los pulmones, que no significa que siempre sea el mismo aire, ¿vale? Cada vez que respiramos este aire se va mezclando con aire que llega nuevo de la atmósfera, pero que siempre se queda un poco de aire en todas las respiraciones, dentro de los pulmones. Pues ahora vamos a ver las capacidades pulmonares que se estiman en base a estos volúmenes. Primero tenemos la capacidad total, que es la suma de todos los volúmenes que hemos visto, ¿vale? Sería la capacidad total del aire en los pulmones que podemos inspirar y expirar. Luego tendríamos la capacidad vital, que como vemos es lo mismo que la capacidad total, pero le quitaríamos, ¿no?, el volumen de reserva. Entonces, la cantidad sería como una especie de la capacidad máxima de inhalar y exhalar en una respiración forzada. Luego tenemos la capacidad inspiratoria, que sería la capacidad máxima de aire que se puede inspirar
tras una expiración corriente normal. Y por último, tendríamos la capacidad residual funcional, que dibujo aquí, en este color para poder destacarlo, que sería la cantidad máxima de aire que permanece en los pulmones tras una expiración normal. Siempre se queda, tras la expiración normal, ¿vale? Ya estamos con las montañitas chicas, pues siempre se queda aire. Bueno, hemos hablado ya de todo este tema de ventilación, hablando del flujo de aire. Hemos hablado, por tanto, de los factores que influyen y tal en la ventilación, y ahora vamos a ir a la respiración externa y la respiración interna y vamos a ver qué factores influyen en este intercambio de gases en los pulmones y en los tejidos. Bueno, pues en primer lugar tenemos la ley de Dalton, que establece que la presión de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de sus componentes. Y por tanto, para establecer la presión atmosférica, pues sumamos la presión del oxígeno, se le suma la presión del CO2, del nitrógeno, del agua y de otros gases, y la suma de todos estos elementos de sus presiones parciales va a establecer la presión atmosférica. Luego tenemos también la ley de Henry, en la que se establece que la cantidad de un gas que se disuelve en un líquido depende de dos factores, la presión parcial y también el coeficiente de solubilidad. Entonces, por ejemplo, el dióxido de carbono se disuelve más en plasma que el oxígeno debido a que su coeficiente de solubilidad es mucho mayor. En la respiración externa, que se realiza en los pulmones, pues hay un intercambio de oxígeno y de dióxido, produciendo este cambio de sangre desoxigenada proveniente del hemicardio derecho en sangre oxigenada que regresa al hemicardio izquierdo al aportar el oxígeno y retirar el CO2. Aquí la presión de oxígeno de las venas pulmonares es un poco menor que la presión de oxígeno de los capilares, como de 100 a 105. El volumen del intercambio gaseoso durante la respiración depende también de varios factores. Entonces tenemos la diferencia de las presiones parciales de los gases, que como hemos dicho, a mayor diferencia de presiones, pues mayor es la velocidad de difusión. El área de superficie del intercambio gaseoso, donde cuanta más superficie haya para poder realizar este intercambio, pues más facilidad le estamos proponiendo a que se produzca, porque recordemos que era por difusión simple. Entonces hay veces que algunas enfermedades pueden disminuir el área de la membrana respiratoria y este ritmo de respiración externa pues se va a hacer más lento. Luego tenemos la distancia de difusión, que va a hablar del grosor de la membrana. Cuanto mayor sea el grosor, pues más difícil va a ser o más lento va a ser esta respiración externa. Y por último tenemos la solubilidad y el peso molecular de los gases. Como hemos comentado, pues el oxígeno tiene menor peso molecular que el CO2, por lo que cabría esperar que el oxígeno se difundiera más rápido, pero el coeficiente de solubilidad del CO2 es mayor. Y por tanto, la difusión neta al final del CO2 va a ser mucho más rápida, en este caso 20 veces más rápida que la del oxígeno. Bueno, en este intercambio de gases en los pulmones y los tejidos tenemos que el ventrículo izquierdo va a bombear sangre oxigenada por la aorta, va a pasar a la circulación general hasta los capilares de dicho circuito y por último a los tejidos y sus células, donde se va a producir el intercambio de oxígeno y CO2 entre los capilares de la circulación general y las células. Y esto, como hemos comentado, se le llama respiración interna o respiración tisular, que convierte la sangre oxigenada en desoxigenada y vuelve otra vez a los pulmones y sigue este ciclo de respiración. Bueno, ¿y cómo viaja el oxígeno desde los pulmones hasta el tejido? Estamos diciendo que hay una respiración externa, hay una respiración interna. ¿Cómo viaja? Pues hemos dicho que viaja a través de la sangre, pero no viaja de cualquier forma a través de la sangre, sino que tenemos una parte, su mayoría, más de un 98%, unido a la hemoglobina, formando oximoglobina,
que lo tenemos aquí a la derecha, ¿vale? Y cuando no tiene oxígeno, pues se le llamaría desoxihemoglobina, ¿vale? Simplemente hemoglobina que se ha unido a oxígeno, oxihemoglobina, o hemoglobina que no tiene ese oxígeno y por lo tanto se llama desoxihemoglobina. La unión del oxígeno a la hemoglobina es reversible y depende de diferentes factores, como vamos a ver a continuación. A esto se le llama además la saturación de la hemoglobina. Cuando tenemos la hemoglobina y toda está unida a oxígeno, toda es oxihemoglobina, pues diríamos que hay una saturación total de la hemoglobina, es decir, la hemoglobina está saturada, la hemoglobina puede unirse a 4 moléculas de oxígeno, toda la hemoglobina está unida a las 4 moléculas de oxígeno, ya no hay mayor capacidad de unión, está el sistema saturado al máximo. La sangre arterial habitualmente está saturada con oxígeno al 97% más, mientras que la sangre venosa lo está al 75%. Porque está en retorno, hemos dicho que está menos oxígeno. Bueno, y luego el oxígeno también puede ir disuelto en plasma, aunque en mucho menos cantidad. Por tanto, la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre viene determinada por la concentración de hemoglobina que tiene. Si no hay hemoglobina suficiente, pues por ejemplo una anemia, no somos capaces de transportar ese oxígeno a los tejidos. Solo el oxígeno que está disuelto en plasma es el que puede entrar en los tejidos. Y luego el que tenemos unido a la hemoglobina es el factor que va a determinar que esta concentración de hemoglobina sea esencial o sea determinante del transporte de oxígeno. Y ahora lo vamos a ver. Cómo influyen diferentes factores. El principal factor que influye en la saturación de la hemoglobina o en esta afinidad de la hemoglobina con el oxígeno es la presión de oxígeno, la presión parcial que tiene el oxígeno. Entonces, tenemos esta curva muy importante, ¿vale? ¿Qué vemos en esta curva de saturación de la hemoglobina? Pues la saturación está representada a la izquierda, o sea, en el eje vertical, y en el eje horizontal tenemos la presión de oxígeno. Cuando hay poca presión de oxígeno, la hemoglobina no se une a este oxígeno. Cuando hay mucha presión de oxígeno, el 100% de la hemoglobina se une al oxígeno. ¿Y a esto cómo se le llama? Pues aquí arriba, el 100% de la hemoglobina está unida al oxígeno, las 4 moléculas ya no hay capacidad de unirse a más, diremos que hay un alto porcentaje de saturación de la hemoglobina. Aquí tiene mucha probabilidad la hemoglobina de unirse a oxígeno y por lo tanto se dice que hay mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Aquí en cambio, en presiones bajas de oxígeno, hay una menor afinidad. Aunque haya oxígeno presente en la sangre, no se une la hemoglobina y el oxígeno. Y si estaban unidas, se separan y se convierte en desoxihemoglobina. Bueno, pues al 100% de saturación de la hemoglobina se transportan unos 20 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre. Y en los tejidos se descarga el 22 o 25% de oxígeno. La cantidad relativamente grande de oxihemoglobina, que hemos dicho que también hay en la sangre venosa, que hay en torno al 75%, pues ¿a qué se debe que tengamos también oxihemoglobina en la sangre venosa? Viene por dos factores. Para ser una reserva de oxígeno, si por ejemplo dejamos de respirar porque estamos en apnea, estamos buceando, lo que sea, pues esta reserva de oxígeno que tenemos en la sangre mantiene con vida a los tejidos y sobre todo al cerebro y al corazón, que serían los principales. Y además, cuando aumentan los requerimientos de oxígeno por parte de los tejidos, se va a poder utilizar. ¿Cuándo ocurre esto? Pues cuando, por ejemplo, se está realizando ejercicio físico que aumenta las necesidades de oxígeno, ¿vale? Entonces nos sirve como una especie de reservorio. Y ahora que hemos estado hablando de ejercicio físico y tal, el ejercicio físico influye enormemente en esta afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno.
ya que hay diferentes factores que van a interferir en esta curva de saturación de la hemoglobina. El primer factor que vamos a determinar para que la hemoglobina se sienta atraída por el oxígeno, no solo por uno, sino que por 4, a lo loco, pues ¿cuál va a ser? Hemos dicho lo primero, la presión de oxígeno que hay, ¿vale? A mayor presión de oxígeno, mayor afinidad, más saturación. Y a menor presión de oxígeno, pues como no se está ahí con tanta presión tan juntito, no tiene tanta afinidad y no se satura tanto la hemoglobina. Bueno, pues ahora vamos a hablar de factores que desplazan esta curva. Vamos a decir que la curva básica es la que está en negro y hay factores que desplazan esta curva a la izquierda, que estaría representada en azul, y factores que desplazan esta curva a la derecha, que estaría representada en rojo. Entonces, en rojo, ¿qué significa? De nada, que fuera, que no hay afinidad de la hemoglobina y del oxígeno. Entonces, por mucho que se quiera unir, el ambiente está tenso y nada, ¿vale? No hay tanta saturación para la misma presión de oxígeno. Entonces, para la misma presión de oxígeno teníamos un porcentaje de saturación de 85 y ahora aquí, para esta presión de oxígeno, el porcentaje de saturación, o sea, el porcentaje de hemoglobina que está unida 4 moléculas de oxígeno y tal, es del 70%. Es menos. ¿Por qué? Porque ha cambiado el pH, ha cambiado la acidez. Entonces, cuando hay un bajo pH, que recordemos, porque luego tenéis a veces confusión con esto, aunque es algo básico, que un pH bajo significa un pH ácido, ¿vale? Y un pH alto sería un pH básico. Entonces aquí que tenemos un pH bajo sería que hay acidez, ¿vale? Pues cuando hay acidez, la curva de saturación se desplaza a la derecha. Y esto significa que para los mismos valores hay menos oxígeno unido a la hemoglobina. Cuando realizamos ejercicio físico en el músculo va a haber una alta acidez y por tanto la hemoglobina se separa más fácilmente del oxígeno que quieren utilizar los tejidos. ¿Vale? Tiene su sentido y su función fisiológica. Y sin embargo, en sitios donde el pH es más alto, es más básico, como podría ser en los pulmones, para la misma presión de oxígeno se ve facilitada esta unión de la hemoglobina al oxígeno para transportarla hacia otras zonas. Bueno, luego tenemos la presión de CO2. A mayor presión de CO2, la curva se desplaza hacia la derecha y a menor presión de CO2, la curva se desplaza hacia la izquierda. Por lo tanto, el CO2 va a competir ahí con la presión de oxígeno. A mayor presión de CO2, para la misma presión de oxígeno, nos lo baja la saturación de la hemoglobina. Y esto del mismo modo, ¿qué pasa con el ejercicio? Pues con el ejercicio, si me voy al músculo, el músculo está utilizando ATP, está trabajando, está consumiendo oxígeno, le tiene que llegar más, y está produciendo CO2. Entonces, ahí va a haber mayor presión parcial de CO2. Al haber mayor presión de dióxido de carbono, es más fácil que la hemoglobina se separe del oxígeno y que lo utilice el músculo. Bueno, otro tema que va a influir es la temperatura. Tenemos temperatura más fría en azul y temperatura más caliente en rojo. Y de nuevo, si nos lo llevamos al ejercicio, ocurre lo mismo. Cuando estamos realizando ejercicios físicos se producen contracciones musculares y esto va a producir calor por esta fricción que hay mecánica, ¿vale? Entonces, al producirse calor, va a ser más fácil que la hemoglobina se separe del oxígeno y que se utilice en este tejido. Si hay una zona más fría, se facilita que el oxígeno se una a la hemoglobina. Del mismo modo, realizar ejercicio en temperatura de frío o calor se verá en la asignatura de Fisiología del Ejercicio 2 y también influiría, ¿vale? Porque va a influir sobre la temperatura interna. Bueno, y el último factor que vamos a ver es el 2,3-bifosfoglicerato o 2,DPG de las siglas en inglés, o BPG, ¿vale? Bueno, pues esta molécula es un metabolito intermediario de la glucólisis anaerobia en el eritrocito y
cuando aumenta su concentración, desplaza la curva hacia la derecha. Es decir, que cuando hay más 2,3-bifosfoglicerato, se separa más esta unión entre hemoglobina y oxígeno. O, si lo decimos al contrario, hay menor saturación o hay menor afinidad, como lo queráis expresar, ¿vale? Entonces, todos estos factores, la presión de oxígeno, la presión de CO2, la temperatura, el pH y el 2,3-bifosfoglicerato, van a modificar la cantidad de oxígeno que se une a la hemoglobina y se transporta por la sangre. Y aparte de la hemoglobina que transporta el oxígeno por la sangre, tenemos la mioglobina. La mioglobina está en el músculo, no va a estar por la sangre. Y vemos aquí cómo tenemos la curva de saturación de la mioglobina y la diferencia que tiene respecto a la curva de saturación de la hemoglobina. Entonces vemos cómo a menor presión de oxígeno enseguida se produce la saturación completa del 100%, ¿no? Mucho antes que la hemoglobina. Sin embargo, aunque tenga mayor velocidad, por así decir, ¿no? o menor requisito de presión de oxígeno para realizar la saturación, solamente tiene un grupo hemo en lugar de los 4 que tenía la hemoglobina. Por lo tanto, la mioglobina solo puede unirse a una molécula de oxígeno. Y esta molécula de oxígeno, para que se separe, que hemos dicho que son procesos reversibles, ¿no? Pues para que se separe tiene que ser a presiones de oxígeno muy bajas, como vemos. Y esto prácticamente solamente es en las mitocondrias. Para aportarle oxígeno para la respiración mitocondrial, la respiración celular. Bueno, pues pasamos ahora, hemos estado hablando del transporte de oxígeno, vamos a pasar ahora al transporte de CO2. El transporte de CO2 también se puede realizar de forma combinada, unida a la hemoglobina. Entonces, cuando se combina, normalmente en forma de compuestos carbamínicos, al combinarse con los grupos aminoterminales de las proteínas, y siendo la hemoglobina la proteína mayoritaria. También se puede transportar disuelto en plasma, como ocurría con el oxígeno. Y además, al ser un gas mucho más soluble, que hemos comentado, que el oxígeno, pues las cantidades comparativamente son mayores. Mayor cantidad de CO2, ¿vale? Comparativamente. Bueno, y luego la mayor parte, vemos más del 70%, la mayor parte del CO2 difunde hacia el interior del hematí o del eritrocito, ¿vale? Son sinónimos. Y ahora en el interior del mismo se combina con agua, como vemos en esta ecuación, se combina con agua para producir ácido carbónico. Esto se disociará a continuación en hidrogeniones y en ion bicarbonato, como vemos aquí. En esta formación de bicarbonato, pues participa la enzima anidrasa carbónica. Y aunque la formación de bicarbonato tenga lugar en el eritrocito, una vez formado se desplaza al plasma, siendo transportado en sus 3/4 partes como bicarbonato plasmático y tan solo 1/4 permanece como bicarbonato en el interior del eritrocito. La mayor parte, como hemos dicho, del CO2 está transportado de esta forma. Al acumularse bicarbonato en los eritrocitos, hemos comentado que la mayor parte se difunde al plasma conforme al gradiente de concentración y los iones hidrógenos que se liberan se contrarrestan en gran medida por su combinación con la desoxiemoglobina en los glóbulos rojos, la hemoglobina que no tenía oxígeno. Entonces, en el interior del glóbulo rojo se va adquiriendo una carga neta positiva. Esto hace que haya una atracción de iones cloruro que entran en los glóbulos rojos a medida que va saliendo el bicarbonato, a lo que se le conoce como desplazamiento del cloruro. En este desplazamiento del cloruro, el ion bicarbonato hemos dicho que difunde hacia el plasma. Entonces, para mantener la neutralidad eléctrica, el ion cloruro difundirá hacia el interior del eritrocito o del hematito. Y esto está facilitado por un intercambiador cloruro-bicarbonato situado en la membrana del hematito. Además tenemos el efecto Haldane, que establece la influencia del oxígeno en el transporte de CO2. El efecto Haldane establece que cuanto menor sea la hemoglobina, mayor será la capacidad de transporte de CO2 sanguíneo. Entonces, la cantidad de anhídrido carbónico que se transporta en la sangre va a depender de la presión parcial
y se representa gráficamente mediante una curva, ¿vale? Pues vamos a ver la cantidad de CO2 en función de la presión de CO2. Y tenemos una curva. Vamos a ver esta primera de aquí, ¿vale? A mayor presión, mayor capacidad de transporte. Al igual que ocurría en la curva de disociación de la hemoglobina, pues también le afectan algunos factores. Y el más importante es el que hemos comentado de la presencia de oxígeno. La presencia de oxígeno desplaza la curva hacia la derecha. Sería lo que hemos comentado del efecto Haldane. Y puede explicarse por la mayor capacidad de la hemoglobina reducida para captar los iones de hidrógeno que se producen cuando el ácido carbónico se disocia, por la mayor facilidad con la que la hemoglobina reducida forma carbaminohemoglobina. Entonces, como el carbono tiene más capacidad de solubilidad que el oxígeno, la sangre podrá captar y liberar grandes cantidades de CO2 con mínimos cambios en la presión parcial de este. Y esto facilita el intercambio gaseoso. Y todo esto también está representado en la siguiente figura. Bueno, pues vamos a pasar al último punto, que sería la regulación de la respiración. La regulación de la respiración viene de diferentes fuentes. Vamos a comenzar con la regulación química. Dentro de la regulación química, ¿de qué se habla? Pues de este control que hay automático de la respiración por unos receptores que son sensibles a la composición química de la sangre. Y tenemos dos tipos de quimiorreceptores, centrales y periféricos. Los quimiorreceptores centrales están localizados en el bulbo raquídeo y responden a los cambios de concentraciones de hidrógeno y a la presión de CO2, o a ambos en el líquido cefalorraquídeo. Entonces van a ser capaces de detectar cuántos hidrogeniones hay, cuánta presión de CO2 hay, y a través de ese análisis van a regular la respiración y decidir si es necesario aumentar la ventilación o no, o reducirlo. Bueno, luego tenemos los quimiorreceptores periféricos, que estarían en las paredes de algunas arterias en la circulación general. Entonces, en las paredes de estas arterias hay quimiorreceptores que son sensibles tanto a los cambios de concentraciones de hidrogeniones, a la presión de oxígeno y a la presión de CO2. Y estos quimiorreceptores serían cuerpos aórticos y cuerpos carotídeos. Los aórticos pues, van a estar localizados en el callado aórtico y los carotídeos están en la zona de ramificación de la carótida común en las arterias carótidas internas y externas. Los quimiorreceptores periféricos, que no los centrales, como se especifica, van a responder, por tanto, a los déficits de oxígeno. Cuando la presión de oxígeno en las arterias es baja por debajo de su nivel normal, que sería de 100 milímetros de mercurio, pues se estimulan estos receptores periféricos, se activan, por así decirlo, ¿no? Y la sensibilidad de los quimiorreceptores a la presión de CO2 va a aumentar si la presión de oxígeno es baja. Por lo tanto, se retroalimenta este mecanismo. Entonces, la presión de CO2 en la sangre arterial normalmente es de unos 40 milímetros de mercurio. Y si hay un pequeño aumento, a un descenso de oxígeno se le llama hipoxia, poca cantidad de oxígeno, y a un aumento del CO2 se le llama hipercapnia, mucha cantidad de CO2, ¿vale? Bueno, pues si hay una hipercapnia, se estimulan los quimiorreceptores, tanto centrales como periféricos, porque en este caso los centrales también eran sensibles a las diferencias de presiones de CO2. Y van a responder contundentemente al incremento de hidrogeniones para contrarrestar la caída del pH. Bueno, en esta regulación de la respiración, cuando se produce una hiperventilación, cuando se está respirando, ¿vale? Cuando tenemos esa hiperventilación, una ventilación excesiva, por así decir, va a disminuir rápidamente la presión de CO2 sanguínea. Por lo tanto, va a causar hipocapnia. Y esta disminución del CO2 supone un aumento del pH, ¿vale? Entonces, como hemos comentado, si estamos realizando ejercicio físico, extenuante, donde se está produciendo mucho CO2 porque estamos haciendo ejercicio físico a alta intensidad, pues nuestra sangre va a estar desoxigenada. Entonces va a ser una sangre hipóxica e hipercápnica. Va a tener mucho CO2 que tenemos que
expulsar. Esto lo van a ver los quimiorreceptores, tanto centrales como periféricos, y van a decir, oye, tenemos que respirar más. Y por eso a intensidades altas uno respira mucho más. Y cuando estamos haciendo ejercicio de baja intensidad, uno puede ir trotando y hablando con un compañero y luego conforme va aumentando la intensidad del esfuerzo ya no eres capaz de hablar, porque ya tienes unas necesidades más elevadas de ventilación. Bueno, pues cuando aumenta esta ventilación ocurre el proceso contrario, estamos intentando contrarrestar. Entonces va a disminuir el CO2 y va a aumentar el pH, lo que significa que disminuye el CO2 y disminuye la acidez. Bueno, el contenido de oxígeno no aumenta significativamente porque yo hiperventilo. Entonces, una pregunta que normalmente cuando se hace, cuando uno hiperventila, ¿por qué? Porque necesita mucho oxígeno. No, porque tampoco va a cambiar mucho, ya que en una respiración normal la hemoglobina está saturada casi que al máximo, está saturada al 97%. Entonces, tener mucho más aire no significa poder tener mucho más oxígeno, ya que depende de que se una a la hemoglobina. Sin embargo, sí que es drástico el descenso del CO2, causando una hipocapnia y además disminuyendo la acidez. Bueno, pues otros factores que también influyen en la regulación de la respiración serían los impulsos de los propioceptores, donde los movimientos que realizan los músculos, las articulaciones, estimulan el área respiratoria del bulbo raquídeo, aunque sea al inicio del esfuerzo, donde aún no ha habido un aumento drástico del CO2, ni ha habido mucho consumo de oxígeno, ni ha cambiado la acidez. Entonces tenemos el reflejo de expansión pulmonar o reflejo de Hering-Breuer, donde las paredes de los bronquios tienen receptores sensibles al estiramientos y se le llaman vasoreceptores. Entonces, son sensibles a ver ese estiramiento del pulmón para volver a contraer. Si ocurre este estiramiento durante la expansión pulmonar, se le llama hiperinsuflación y, como hemos dicho, van a transmitir impulsos nerviosos por el nervio vago a las áreas respiratorias para inhibir esta inspiración, para que no se siga expandiendo. Entonces, el aire de los pulmones va a salir durante la expiración, a frenarse esta inspiración, y se produce la desinsuflación pulmonar, donde los vasoreceptores ya no están bajo la estimulación. Bueno, esto también es un mecanismo protector para impedir que haya una distensión excesiva en los pulmones y por una inspiración sigan expandiéndose demasiado, ¿vale? Y también ayuda a que los ciclos de ventilación, cuando estamos respirando, pues sean más homogéneos. A que haya un ciclo de inspiración, se inhibe ese estímulo inspiratorio y se produce la expiración. Bueno, pues por último tenemos también la regulación de la respiración por la estimulación del sistema límbico, donde tener estrés, tener una ansiedad emocional puede estimular el sistema límbico y decirle al área respiratoria que tiene que aumentar la frecuencia y la profundidad de la ventilación. Eso sería una hiperventilación que no sería necesaria físicamente. Entonces, cuando estamos realizando ejercicio físico, aumenta la ventilación, pero es que tenemos mucho CO2 que expulsar, ¿vale? Ahora, cuando estamos en reposo y se tiene una hiperventilación, pues se reduce en exceso este CO2, ¿vale? Y además esto puede llevar a, esta hiperventilación en reposo puede llevar a un estado de coma o una pérdida de conocimiento. Bueno, la temperatura también va a influir. Entonces, cuando aumenta mucho la temperatura, si por ejemplo tenemos fiebre o durante la realización de ejercicio físico, que hemos dicho que hay muchas contracciones musculares y esto aumenta la temperatura corporal, pues va a hacer consecuentemente que aumente o que disminuya la frecuencia respiratoria. Si está aumentando la temperatura porque estoy realizando ejercicio físico intenso, mi cuerpo va a estimular que a mayor temperatura, mayor frecuencia respiratoria, ¿vale? Bueno, el dolor también va a influir, igual que hemos dicho que la ansiedad emocional puede influir, pues un dolor intenso y repentino hace que corte la respiración, causa apnea, mientras que un dolor somático crónico de general, ¿vale? En el día a día, un poco
menos intenso, que no sea agudo, sino que sea mantenido. Pues al revés, aumenta la frecuencia respiratoria. Luego la irritación de las vías respiratorias va a influir en una modificación de estas terminaciones nerviosas sensitivas que tenemos en los bronquiolos y tal. Entonces estos receptores pulmonares se irritan y estimulan cuando determinados irritantes son ingeridos en las vías respiratorias, produciendo tos y estornudos. Luego tenemos el control voluntario de la respiración. Hemos estado hablando de mecanismos, pero yo también puedo decidir si dejo de respirar o si aumenta mi respiración. Entonces la corteza cerebral tiene conexiones con el centro respiratorio. Normalmente la respiración se realiza de forma automática, uno no se tiene que concentrar en respirar, pero lo podemos modificar, ya lo puedo decidir. Quedarme así, no respirar, pues me enfado y no respiro. Y me quedo así y ya está, ¿vale? Entonces se puede controlar durante un tiempo. O puedo decidir hacer una inspiración máxima y una expiración máxima, ¿vale? Lo decido yo. Entonces es posible modificar voluntariamente esta respiración. Sin embargo, cuando yo hago una apnea, contener el aliento se ve restringido por la acumulación de CO2 y de hidrogeniones en la sangre. Si yo intento realizar una apnea ahora, me va a ser más sencillo que si está realizando una prueba de esfuerzo de alta intensidad y ahí intento realizar una apnea, porque mi cuerpo contiene acumulado más CO2 y más hidrogeniones, me va a pedir que yo respire más y por lo tanto mi control voluntario pues va a estar más disminuido. Y luego tenemos la presión arterial. Los vasoreceptores que tenemos en la carótida y en la aorta van a detectar los cambios en la presión arterial y van a tener también un pequeño efecto sobre la respiración. Entonces, un aumento de la presión arterial va a disminuir la frecuencia respiratoria. Bueno, pues hasta aquí el fin del tema 7. Si tienen cualquier duda, como saben, pueden comentar a través del foro de la asignatura o a través de las vías de contacto que ya les hemos comentado. Muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado del tema.